Bueno, yo voy a hablar de un tema que haya sido insinuado bravamente por Aurelio, sobre Irigoyen también. No voy a decir que se me ocurrió de repente, pero me parecieron muy interesantes las palabras de Aurelio. Irigoyen tenía una formación política extraña para la tradición argentina. Por supuesto que era sobrino de Alem, que había sido un ahorcado. El padre de Alem había sido miembro de la Mazorca y no me acuerdo si en los años mediados del 60, poquito antes, es ahorcado junto con Coitiño, el jefe de la Mazorca. Alem presencia el hecho que afectaba a su padre, incluso creo que fue en plena Plaza de Mayo, así que no nos atreviéramos a suavizar un poco el barbarismo que de por sí tiene la política, ¿no? Se le indicaba como, se lo veía como un hombre taciturno. En realidad era un pequeño estanciero y tenía una formación de profesor secundario de filosofía, y por esa vía había encontrado el pensamiento de un filósofo alemán que no tenía nada que ver con ninguno que conozcamos. Se llamaba Krause, que era un contemporáneo de Hegel y que tenía la idea de que la política es una afirmación antes que nada ética y moral. O sea, había un privilegio de la estructura moral del ser político. Eso lo mantuvo siempre Irigoyen, y su filosofía se llamó krausismo. Es una filosofía laica, pero que al mismo tiempo reconoce la mística. Ese elemento contradictorio hace la atención del irigoyenismo, que va desapareciendo fundamentalmente con los años en el radicalismo, donde ya no existe. Inútil sería preguntarle a Gerardo Morales qué significa eso. Vamos a hacer acuerdos electoralistas a fin de atraer el voto irigoyenista a nuestra fila. Espero que queden bastantes todavía votantes irigoyenistas. Me parece que es interesante afirmar esa forma de enunciado que tiene Irigoyen, que es: cualquier frase que se diga en la política apunta a la construcción de un hombre laico, pero ese hombre laico no puede satisfacerse en su laicismo. Ve a la política como una aureola del algo más, del algo indefinible, que pueden ser las formas de valentía, las formas de arrojo, y fundamentalmente lo que sería lo inexplicable. ¿Por qué estoy en política? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi nombre, fusionándome con los demás? Eso sería la dimensión mística que tiene lo que Irigoyen llamó la oración laica, con su maestro, que era del fin del siglo XVIII en realidad, o principios del XIX, una figura muy antigua. Krause desconocida en Alemania, por esas raras cuestiones donde en los países nuestros llegan bibliografías inexistentes en los lugares de origen. El partido Valle del Uruguay se forma bajo el auspicio de Krause también, debido a lo cual hay una cierta relación inicial entre el periodo de Irigoyen y el momento en que gobierna Valle, que no se lo puede comparar con la degradación que tuvo el Partido Colorado en épocas posteriores. Así como no pocas figuras del Partido Blanco, que provenían en realidad del general Oribe, que era un general de Rosas, también tenían una cierta influencia de esa idea misticista, aunque en el caso de muchos hombres del Partido Blanco, Luis Alberto de Herrera, por ejemplo, se dejaron llevar por lo que en los comienzos parecía la construcción del mundo nuevo, ciertas influencias que en ese momento arrojaba el fascismo sobre el Río de la Plata, que no fue el caso de Irigoyen ni del vallismo, ¿no? Irigoyen, como al morir en 1933, origina una gran conmoción popular, porque en realidad murió, fue golpeado por el ejército por una pequeña columna de cadetes que salió del colegio militar en línea recta. Ni siquiera hicieron un plan estratégico de los que después las Fuerzas Armadas fueron muy experimentadas: entrar por atrás, por el costado. En el 43 entraron por la avenida Libertador, por ejemplo. Acá directamente una fila de cadetes por la avenida Rivadavia. Hay un pequeño tiroteo en el Congreso, es la única
resistencia, y Uriburu entra lo más tranquilamente en la Casa Rosada. La gran campaña del diario Crítica se parece bastante a la campaña del diario La Nación y de Clarín, ¿no? Que consistía en decirle corrupto, loco, senil. Se lo acusaba de que se le llevaban mujeres a la Casa Rosada, y diarios falsos. Esto último, por razones obvias, todavía no ocurrió como acusación en los artículos de Clarín, ¿no? Cuando muere en el 33 se produce una gran situación en Buenos Aires, se llenan las calles. Un poco ocurrió con Alfonsín también. Es un poco la historia del pueblo argentino. No acompaña a un gobernante que cuando desaparece y muere lo ve en el espejo de todo lo que no supieron hacer para defenderlo, desde el punto de vista de todo lo que les había dado. Y ahí se sucede un conjunto de insurrecciones, son por lo menos 2 o 3 importantes, la de los hermanos Kennedy en el 31, mientras gobernaba Uriburu, que es una insurrección siempre en el litoral, que es una tierra muy irigoyenista. Ahí es inmediatamente sofocada esa insurrección, pero la que costó más sofocar es la de Paso de los Libres, la que mencionaba Aurelio, 1933, la ciudad de Corrientes, Paso de los Libres, la ciudad de uruguayana del lado brasileño. Y ahí sí, el bautismo de la gnóstica, hay muchos muertos, y de ahí sale el poema de Jauretche, Paso de los Libres, prologado por Borges, que formaba parte de un comité intelectual que hoy la Nación no se va a atrever a atacar, pero podría atacarlo perfectamente. Se llamaba Manifiesto de los Intelectuales Irigoyenistas. Lo firmaba un tal Borges también. De modo que hay muchas figuras que después pasan al peronismo. El que mencioné anteriormente es notorio que no hizo eso. Incluso renegó del prólogo de Jorge Abelardo Ramos, reemplazó el prólogo de Borges. Hoy la publicación de Paso de los Libres tiene los 2 prólogos, el de Borges y el de Jorge Abelardo Ramos, que son muy diferentes entre sí, pero que en esos 2 prólogos se condensa buena parte de la historia argentina. Alfonsín fue un poco krausista, de hecho dijo frases de Irigoyen. Una muy famosa de Irigoyen es cuando inaugura la línea telefónica a Washington, y tiene que decir una primera palabra al presidente de Estados Unidos, así como el presidente le tenía que devolver una sola palabra. No se podía hablar mucho en esa época por teléfono, funcionaban tan mal como los celulares de hoy. Irigoyen dice una palabra: los pueblos son sagrados para los pueblos, las naciones son sagradas para las naciones. Se trataba del momento en que Estados Unidos estaba ocupando la República Dominicana, de las tantas ocupaciones de Estados Unidos. Entonces quiero ir a esta cuestión, porque efectivamente Alfonsín no abandonó el krausismo. Eso creo que hay que verlo con simpatía. Alfonsín dijo: la Constitución es una oración laica. Krause, ¿no?, hizo la campaña con eso. Y uno dirá: qué fácil que le ganó a Luder, ¿por qué razón? No era tan fácil, había que decir algunas frases. Alfonsín inventó esa, la oración laica, y era toda la Constitución. Entonces había una mística ahí, y bien que Alfonsín sabía cómo la palabra vamos a cajonear este expediente, que se lo escuchó todo el país por televisión, no es krausista, quiero avisar. Es una palabra de invento argentino, exactamente en el barrio del Congreso, ¿sí?, o en cualquier ministerio. Algún empleado anónimo inventó ese concepto filosófico: cajoneamos esto. Bueno, Alfonsín era capaz de hacer, sabemos que es un político, pero también de algún modo elevó la política, no olvidando el filón que le venía de Irigoyen, y le acrecentó las ciencias sociales. Por tanto, el discurso de Parque Norte, que yo añoro que nuestras fuerzas tengan un discurso así, no en Parque Norte, que me traen los peores recuerdos, pero un discurso así que tome todos los temas del mundo, de la democracia, de la transformación social, que bordee todas las nociones que a lo largo de los años fueron de la memoria del socialismo. Eso me parece que un grupo de personas puede redactar ese documento, puede ser un documento de campaña, puede demostrar que efectivamente lo que llamamos kirchnerismo condensa ideas fundamentales del pasado, del presente y del futuro argentino. Pero quería seguir un poquito más con esta idea de lo místico laico, que es evidentemente una tensión en el lenguaje. El místico no le gusta ser laico, el laico no le gusta ser místico, pero en el irigoyenismo pasó así.
Con Perón no es tan así. No es tan así porque Perón no tuvo una frase de esa índole, de esa envergadura, digamos, pero como venía de la vida militar y su influencia era Clausewitz, así como la de Irigoyen fue Krause, otro alemán, y Clausewitz es un poquitito posterior a Krause. Ahí está la idea de la voluntad de vencer, del encuentro nocturno, de soportar virilmente los golpes de la fortuna. Son todas frases que no tienen nada que ver con el litio, como decía Guillermo, no tienen que ver con Chevron, no tienen que ver con nada que tenga que ver con el mundo productivo, sabiendo que el peronismo tuvo del mundo productivo una opinión cercana a lo que hoy llamaríamos desarrollismo, bastante cercana. Ya con el desarrollismo desaparecen estos envíos místicos. La batalla del petróleo de Frondizi, una expresión militar con la expresión petróleo. Pero Perón tenía la idea del destino. La idea del destino lo enlaza un poco al Irigoyen, que él participó en su derrocamiento. Con cierta vergüenza posterior, aunque Perón no era un hombre de decirse, algunas veces sugirió el error que había cometido cuando era un joven mayor del ejército. Pues él es el primero en que entra a la Casa Rosada con el coche de Uriburu, porque tenía un papel muy activo en el golpe. Entonces, anudando estas cuestiones muy rápidas de la historia argentina, donde Irigoyen tiene mucho que ver y me parece absolutamente interesante su figura, que envía a la pregunta de con Cristina y con el kirchnerismo. Lo digo esto para terminar. ¿Qué tenemos desde el punto de vista de que haga del sujeto político algo que no sea solo un conjunto de litio, un conjunto de soja, un conjunto de discusiones en la puerta de la Embajada de los Estados Unidos? Tiene que haber algo más del sujeto político, tenemos que ser algo más para salir triunfantes de esto. No podemos demostrar que tenemos el mejor plan para explotar el litio y el mejor plan para aliarnos con Chevron. No creo que esas dos cosas ni sean fáciles de hacer, ni haya que dejarlas de hacer, pero se hará mucho mejor si efectivamente hay una respuesta de esta índole, es decir, cuál es la esfera del individuo que lo hace hacer algo que va más allá o de las posibilidades que cree que tiene o de lo que le supone su vida chata, cotidiana, viajando en el subte A las 7 de la tarde. Entonces eso es un pueblo que puede sostener transformaciones más profundas. Y de todo lo que dice el kirchnerismo, que tiene un armado teatral y escenográfico de todo tipo hecho por especialistas, confieso que eso no es lo que más me gusta del kirchnerismo, porque efectivamente está la tecnología muy presente ahí. En la Plaza de Mayo ocurrió algo muy importante, pero justamente no me pareció lo más importante que bajara en un container un grupo musical. No le vi una emoción particular, porque voy a tratar de emocionarme, puesto que el acto me gustó mucho. También me tengo que emocionar con el container, pero me fui a mi casa emocionado con el acto y no muy emocionado con el container. Una gran frase que ahí podemos sacar algo. La patria es el otro. Esa me parece, ahí está esta continuidad. Porque es una frase que Cristina dice muchas veces, se cierra en el decirlo, no hay una interpretación fácil, porque una fácil sería sobre las víctimas de una inundación, los que aún tienen menos, los que sufren más la inflación, todo eso es el otro. Y la idea de patria tiene un toque marechaliano, eso Marechal decía, la patria es un peligro que nos gusta, me parece bien que sea así, que esté la palabra patria, pero ayudada, no complementada por la idea del otro, que puede significar tanto la víctima como significar un adversario muy poderoso de carácter mundial que domina con juegos informáticos todo el mundo. Y eso lo sabemos bien, como son los sistemas de vigilancia mundial. Ese puede ser un otro que no forma parte de nuestro esfuerzo para pensarnos a nosotros mismos en un espejo de ese otro. Pero hay como un tercer otro, así como está el otro que es merecedor de convertirse en el sujeto de grandes planes de promoción de la vida humana, de la reproducción de la vida humana. Hay un otro que es un otro que tiene una gran capacidad de herir los proyectos populares, digamos, en el sentido que otro es un filósofo, la filosofía contemporánea, Borges, Lacan, Sartre, esa palabra ha pasado por todo. Y los psicoanalistas de Buenos Aires la dicen a cada rato. ¿Qué queremos decir con eso? Falta decir que el otro
hay un otro del otro y que somos nosotros. Es decir, estamos hablándonos a nosotros, de qué cosas somos capaces de hacer nosotros. Sería bueno en el diálogo con la presidenta, que es difícil como diálogo personal, uno lo puede comprender perfectamente, pero que no es para nada difícil, por el contrario, es fácil decir que esta gran consigna que salió, como le salen tantas cosas al presidente, le sale decir peligroso y le sale decir esta frase, o sea, tenemos un personaje muy peculiar ante nosotros, como es la Presidenta de la República. Esa peculiaridad tiene que funcionar a favor de esclarecer el lenguaje político que lleve a la acción y al convencimiento y a la reflexión más profunda a millones de argentinos. Entonces, ahí hay muchas cosas de que tomar, ¿no? Sin perjuicio de analizar aquellas que son muy difíciles de promoverlas en el espacio político de la movilización. Pero esta que digo viene de lejos, viene de Irigoyen, viene del peronismo, viene de los años 70, viene de los grupos más animosos de los años 70, viene de la gran filosofía. Entonces la patria son los otros, es el propio examen nuestro, de la propia presidenta también, respecto a de qué modo en estas dificilísimas circunstancias del país y del mundo proseguimos con lo que nos une acá, que es también el otro que somos nosotros, el deseo de seguir transformándonos en esta gran aventura política que emprendimos. Pues nada más. Gracias, Horacio.